Números 22, versículo 5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra, y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé, a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en las manos, y llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasad la noche aquí, y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volver a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes, otra vez más numerosos y más distinguidos que los anteriores, y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí. Porque es verdad, te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, y sabré qué más me dice el Señor. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. No sé cuántos de ustedes tenían una idea o tienen una idea en este momento de cuál es la función o cuál es el rol o cuál es el estatus de Balaam delante de Dios. No sé cuántos de ustedes lo han visto como un profeta, capaz de hablar con Dios, capaz de hablarle al pueblo en nombre de Dios, y cuántos de ustedes lo han visto como otra persona que no es realmente un mensajero de Dios. Pero yo creo que el texto que yo acabo de leer, más otros versículos que estaremos usando a lo largo de la exposición, nos van a dejar claro quién era Balaam. Yo creo que a primera vista no hay duda de que él parece un verdadero profeta. Él parece un hombre que sabe hablar con Dios, que Dios sabe hablarle a él y que sabe transmitir a otros el mensaje de Dios. Y eso es precisamente cómo se define un profeta: alguien que habla de parte de Dios y expone la voluntad de Dios. Y en este caso parece ser que Balaam eso es exactamente lo que está haciendo. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver en la forma en que él maneja la tentación, nosotros comenzamos a preguntarnos si este hombre es o no es de Dios. Estos emisarios han llegado hasta su presencia y dice el texto que han venido y le han dicho: yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Y Balaam no responde eso que ellos acaban de decir. ¿Qué tú piensas que un profeta verdadero, genuino, un hombre de Dios, que conoce ciertamente en quién reposa el poder de bendecir o maldecir, hubiese dicho en este momento? Yo pienso que el profeta lo hubiese parado y le hubiese dicho: un momento, yo no tengo ese poder, yo no tengo ese privilegio, yo no tengo esa capacidad. Pero Balaam cayó.
Y muchas veces lo que estamos tratando de hacer con el silencio es transmitir algo que yo sé que no es verdad, pero no lo quiero afirmar porque yo quiero transmitir lo opuesto y hacerte creer que ciertamente es verdad. Y por tanto, él permaneció en silencio. Y ahí yo creo que hay una indicación de que quizás este hombre no es en su interior lo que parece ser en su exterior. Y los ancianos de Moab, versículo 7, y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano. Y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. ¿Qué tú piensas que hubiese sido la reacción de un profeta de Dios cuando vienen emisarios a comprar tu maldición con el precio de la adivinación en las manos? ¿Tú piensas que él hubiese permanecido callado? ¿Tú piensas que él lo hubiese invitado a pasar la noche para ver lo que Jehová dice? ¿O tú piensas que él lo hubiese reprendido y lo hubiese enviado inmediatamente al lugar de donde ellos habían venido? Yo creo que un profeta de Dios le hubiese dicho: los hombres de Dios no tienen precio, no se compran, y mucho menos cuando tú quieres maldecir al pueblo que Dios ha sacado de la esclavitud. Pero Balaam no dice eso tampoco, y esa es la razón por la que cuando tú llegas al libro de Josué, capítulo 13, versículo 22, él es llamado Balaam el adivino. Él no es llamado Balaam el profeta, es Balaam el adivino. Y ellos traían el precio de la adivinación en las manos. Él tiene una fama, él tiene una reputación de que él puede ser comprado y de que él es un adivino, y trajeron el precio de la adivinación en sus manos. Balaam da una impresión de algo que él no es. Balaam da la impresión de que él no quiere recibir el dinero, todo el tiempo coqueteando y tratando y manejando la situación para terminar recibiendo el dinero si él pudiera hacerlo. Él quería el dinero y estuvo buscando la manera de conseguir el dinero. Y esa es la razón por la que él no envía a estos individuos de regreso a donde ellos habían venido. Él los invita a pasar la noche porque él quiere consultar con Jehová a ver si Jehová le permite maldecir a Israel por dinero. Y esa noche Jehová se le aparece y comienza a hablar con Balaam. Cuando Jehová comienza su conversación, le dice a Balaam: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Como que Jehová no sabe. Como que Jehová no sabe de quiénes son, de dónde han venido, qué han dicho y qué se proponen. Y cuando Jehová comienza a hablar contigo y su primera palabra o su primera expresión es una pregunta, tú tienes que preguntarte: ¿qué yo hice? Cuando Adán y Eva transgredieron su ley, Jehová le habló. Y Dios se le apareció y lo primero que él hace es, él le hace una pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Como que Jehová no sabe ni dónde estaba ni qué había hecho. Pero cuando Dios comienza a poner preguntas en nuestras mentes y en nuestros corazones hoy, o cuando comenzaba a hablar con preguntas en el pasado, Dios estaba tratando de llamarme la atención a hacer introspección para que yo pudiera encontrar en mi interior algo que Él estaba viendo y que yo no estaba viendo, algo que Él conocía y que yo desconozco, y por tanto Él comienza a indagar, a escudriñar mi interior, y la mejor manera de hacer eso es haciéndonos preguntas. Y le dice: Balaam, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? A ver si Balaam se le ocurre decir: bueno, son hombres que me han traído dinero para que yo maldiga a Israel. Pero no, Balaam no dice eso. Balaam lo identifica y Dios le responde: Balaam, ¿tú quieres saber si tú debes ir con ellos? No vayas con ellos. Versículo 12. No maldecirás al pueblo porque es bendito. Lo que Dios está haciendo es afirmando una vez más su promesa a Abraham en Génesis 12:3, cuando le dijo: al que te maldiga lo maldeciré, y al que te bendiga te bendeciré. Cuando Balaam viene delante de Dios con esta propuesta, le dice: no vaya con ellos. Ese pueblo ha sido bendecido por mí y no puede ser maldito. Y Balaam debió haber oído el consejo de Dios. Y él lo oyó. Recuerda que este hombre tiene todo el tiempo una apariencia de ser un profeta y un mensajero de Dios, de manera que esta vez él oyó el consejo de Dios e incluso transmitió la voluntad de Dios. Él habló con Dios, Dios habló con él transmitió la voluntad de Dios. Va a los siervos de Balac, el rey de Moab, y le dice: yo no puedo ir con ustedes,
Pero nota la razón. Él no dice, yo no puedo ir con ustedes porque yo no soy un individuo que se compra. Eso no es lo que él dice. Dice, yo no puedo ir con ustedes porque Jehová no me lo ha permitido. Él es un diplomático, él es un político. Él sabe qué decir y él no ha cerrado las puertas tampoco. Él no ha dicho que él no es comprable. Él lo que ha dicho que esta vez él no puede ir porque Dios no le ha dejado ir. Y ahora tú comienzas a darte una idea de quién es este hombre. Cuando Balac, el rey de Moab, se entera de que Balaam no quiso venir, él pensó, yo creo que tengo una oportunidad todavía. Versículo 15 al 17, Balac envió jefes otra vez más numerosos y más distinguidos que los anteriores y fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Wow. La tentación, el precio, la honra, el poder ha aumentado, porque ahora han venido más jefes, más numerosos, más distinguidos de parte de Balac, lo cual probablemente implica que han aumentado la oferta, y ciertamente la han aumentado cuando le dicen, haré lo que tú quieras. Esa es la anatomía de la tentación, es la anatomía del tentador. Él te va ofreciendo algo y va aumentando la oferta porque él entiende que cada hombre tiene su precio y él comienza entonces a honrarte, a halagarte, a decirte lo mucho que vales. Y eso es como Balac lo está haciendo. Le envió jefes más distinguidos, más numerosos, de mayor influencia. Mira qué representación te hemos enviado. Y esa es la anatomía, como yo decía, de la tentación y del tentador. Es persistente, es manipulador, es sagaz, es orquestador. Te presenta la oferta y te aumenta incluso la oferta en la medida en que tú vas cediendo terreno. Y eso es como Satanás se ha dejado ver desde un principio. Él va donde Jesús, en el desierto. Y su primera tentación es acerca de su poder, de su habilidad para hacer milagros. ¿Por qué no convierte estas piedras en pan? Él fracasa en su primera tentación cuando Jesús le reprende con la misma palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y él usa una segunda tentación, una segunda forma un poquito más elevada de tentarlo. Le dice, oye, si tú realmente eres el Hijo de Dios, y casi como insinuando, si tú realmente eres el Señor que se dice en la palabra que tú eres, ¿por qué no te tiras desde esta montaña y los ángeles vendrán y te servirán? De hecho, eso dice la palabra de ti. La tentación ha aumentado porque ahora, al principio era simplemente la tentación de ejercer mi poder, ahora es de probar que yo soy quien la palabra dice que yo soy. Y cuando él fracasa, él viene ahora con la mayor de las tentaciones. Esa es la anatomía del tentador. Te va aumentando la oferta. Y Satanás llega y le dice, te daré todos los reinos de la tierra si te postras delante de mí. Eso es lo que Balaam hace. Le manda primero un grupo de emisarios con el precio de la adivinación en las manos. Cuando él se rehúsa, él le aumenta la oferta, le manda más jefes, más distinguidos, y ahora le dice, ¿sabes una cosa? Pide por esa boca, diríamos aquí, yo haré lo que tú quieras. Cuando Adán y Eva fueron tentados, Satanás le dice, el día que comas, será como Dios. Y así es la tentación, siempre promete algo que no puede entregarte. Tú siempre eres tentado con el poder que promete darte más control de lo que tú realmente puedes ejercer. Cuando eres tentado por el sexo, promete darte más placer de lo que tú realmente puedes experimentar. Y cuando eres tentado con el dinero, promete darte mucho más seguridad de lo que realmente te puede traer. Esa es la anatomía de la tentación y del tentador. Te ofrece más de lo que puede entregarte. Y te ofrece muchas veces cosas a sabiendas que no va a entregarte. No es verdad que Balac, un rey pagano, le iba a entregar todo lo que Balaam hubiese querido, pero esa fue la tentación. Pide lo que tú quieras y te lo entregaré. Si Balaam hubiese sido un hombre de Dios, debió haberse irritado con la primera propuesta de ir donde él a comprarle una maldición
por precio. Y sin embargo, Él no se irrita, Él los invita a quedarse esa noche. Cuando ellos regresan la segunda vez, con más distinción, con más honra, con una mejor oferta, Él debió haber estado preparado y haberlos enviado de vuelta mucho más rápidamente. Porque Él conoce ahora de qué se trata esta gente, de qué se trata esta tentación, pero Él no hace eso. Cuando ellos vienen por segunda vez, el versículo 18 dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podía traspasar el mandamiento del Señor, mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. ¡Wow! ¡Qué piedad, Balaam! Increíble. Que aunque yo te dé mi casa llena de oro ni de plata, tú no podrías traspasar el mandamiento del Señor, mi Dios. Realmente, qué piadoso eres, Balaam. No, lo que él acaba de decir lo puede decir Satanás. Él no puede traspasar el mandamiento de Dios. Lo que él acaba de afirmar es una verdad y ciertamente hasta Satanás conoce la verdad y de vez en cuando afirma la verdad siempre y cuando él pueda conseguir sus propósitos. Recuerda a esta muchacha en el libro de los Hechos, poseída, que iba detrás de Pablo por días diciendo, estos son hombres de Dios y le están diciendo cuál es el camino a Dios, síganlo a ellos. ¡Wow! Esta mujer parece una profeta que le está abriendo el camino a Pablo y dice el texto que Pablo se incomodó un día porque ya lo tenía harto hasta que se volteó y reprendió al demonio y expulsó al demonio, el que estaba diciendo la verdad. El que alguien diga la verdad en un momento dado no lo constituye en un mensajero de Dios. Satanás, cuando tienta a Cristo, lo tienta con 3 verdades de la palabra de Dios. Él sabe afirmar la verdad. Él sabe usar la verdad para conseguir sus propósitos. Y Balaam luce muy piadoso, pero Dios conocía otra cosa que Él está tratando de enseñarle a Balaam y de enseñarnos a nosotros. Balaam entonces dice en el próximo versículo, pero os ruego, oye la contradicción, aunque Balac me diera su casa llena de oro, llena de plata, yo no podría traspasar el mandato del Señor. Pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. O sea, Balaam, que tú piensas que Dios cambia de opinión. Tú realmente piensas que el Dios que le dijo a Abraham, al que te maldiga, maldeciré, al que te bendiga, bendeciré, mañana puede ser esta noche que te dé el permiso para ir a maldecir al pueblo que Él sacó de Egipto. ¿Tú tienes esa idea? Bueno, probablemente, quizás Él no sabía todo lo que podía conseguir, pero Él piensa, yo necesito ese botín, yo necesito ese precio de la adivinación, y como buen diplomático, Él está coqueteando con el mundo y Él está tratando con Dios, porque Él no conoce la diferencia entre uno y otro, tratando de ver si Él puede quedar bien con todos. Cualquiera cree que Balaam no estaba interesado en el dinero al decir las cosas que dijo, pero ciertamente lo que él estaba dejando ver es que Dios es soberano, que cuando Dios decreta una cosa, él o cualquier otro no podrá contradecirla o oponerse. Él dejó ver algo que la iglesia de hoy necesita ver, y es que Dios protege a su iglesia, protege a sus hijos, y que sus hijos no tienen la necesidad de vivir amedrentados por el poder y los ataques de Satanás cuando tienen a Dios de su lado, porque ya Él ha dicho, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? La historia de Job es la historia de un Dios que da permiso para que Satanás pueda hacer. La historia de Cristo en su conversación con Pedro es una historia donde deja ver que Dios está en control y en protección de sus hijos. Y le dice Cristo a Pedro, Pedro, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero no te apures, Pedro, yo he orado por ti. La historia de Balaam es la historia de un hombre que estaba dispuesto, este es un mercenario, este es un asesino a sueldo, él está dispuesto a maldecir a Israel por un precio de adivinación, es lo que está tratando de conseguir un permiso. Él está tratando de violar una palabra inviolable que es la palabra de Dios. Y él sigue coqueteando con la tentación. Y lo que va a pasar, obviamente, cuando tú coqueteas con la tentación, es que te vas a caer porque nadie puede resistir la fuerza de atracción de las tentaciones, que son mucho más poderosas que la fuerza de permanecer de aquellos que son
tentados. Esa es la razón por la que la Biblia nos manda a huir de las tentaciones. Tú no encuentras ese mandato a huir de nada en la palabra de Dios, a menos que sea de las tentaciones. Ni de Satanás nos manda la palabra a huir. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él es el que va a salir corriendo. Pero de las tentaciones que son sutiles, que te anestesian, que te seducen, que envuelven tu sentido, tus emociones, tu habilidad para razonar, sal corriendo porque son muy peligrosas y cuando vienes a ver has caído. Cuando Balaam viene a consultar con Dios por segunda vez, escucha lo que Dios hace. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate. Ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Balaam está pensando, le estoy ganando terreno a Dios. Me dijo que no la primera vez, pero ahora me dijo que sí. He cambiado la voluntad y la opinión de Dios. Y Dios diciendo desde allá arriba, no, yo quiero que tú veas que mi voluntad permisiva, yo te he dado permiso para que vayas y hagas lo que tú estás loco por hacer, por ganarte un dinero, ve y hazlo, a ver si tú vas a poder conseguir lo que yo no te voy a dejar hacer. Y Dios le da permiso para que se vaya. Balaam emprende su camino. Ya él ha comenzado a mostrar su corazón de avaricia. Porque la oferta es, ven, maldice al pueblo que tengo un dinero para ti. Él quiere ganarse un dinero. Y él está coqueteando con Dios. Y Dios muchas veces, hermanos, en su voluntad permisiva, cuando nosotros insistimos en conseguir algo que Él ya le ha dicho que no, Dios muchas veces nos dice, pues continúa tu camino, no porque eso implique su aprobación, no porque implique un cambio de mente. Dios simplemente lo que ha hecho es darme permiso para que continúe en el ejercicio de mi voluntad, para que yo aprenda las consecuencias de no haber aprendido o resistido mi tentación la primera vez, teniendo a Dios de mi lado precisamente para fortalecerme. Y Balaam comienza a mostrar su corazón avaro. Dios le da permiso en el versículo 22 para ir, y escucha en el versículo 20 Dios le da permiso para ir. Escucha ahora en el versículo 22 qué ocurre. Pero Dios se airó porque él, Balaam, iba. En el 20 le da permiso y en el 22 ya está airado con él por ir. Lo que te habla de que esto es simplemente la voluntad permisiva de Dios tratando de mostrar algo en la vida de Balaam. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo al asna del Señor, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y golpeó el asna con su palo. Dios está tratando de llamar la atención de Balaam. Dios en su voluntad permisiva le ha dado permiso, pero en su gracia y misericordia Él está todavía tratando de detenerlo y está usando su propia asna. En primer lugar, el asna iba por un camino y sin que fuera desviada, se desvía y se deja el camino y se mete por la maleza. Él es golpeado la primera vez, vuelve al camino. Cuando se encuentra con el ángel del Señor, que el asna está viendo, pero Balaam está ciego y no lo está viendo. En un momento en que está entre dos paredes, dice, me imagino dos montañas, le aprieta el zapato a Balaam contra una de las paredes y ahí le da otro golpe. La burra sigue caminando y más adelante se encuentra con el ángel del Señor y la burra decide aplastarse porque no se va a pasar por encima de este ángel que ella está viendo y que lo está deteniendo, y Balaam está sumamente irritado. ¿Así somos? Dios interrumpe mi caminar, nos envía personas para que nos confronten, nos detengan, nos hagan desviar, nos hagan volver al camino y nos irritamos con esas personas.
nos irritamos como Balaam se irritó con su burra, porque nosotros queremos continuar por el camino que queremos continuar y no hay nada que nos vaya a detener. Y la tentación, yo sé que es una tentación, pero me gusta ser tentado y yo quiero continuar por el camino de mi tentación. Y le doy gracias a Dios por su voluntad permisiva. Gloria a Dios, Él me dejó ir. Me dio trabajo, pero finalmente Dios me dijo que sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El no de Dios será siempre no. Ahora Dios puede decir no, pero si tú quieres continuar, tú puedes seguir. Tiene mi luz verde, tiene mi permiso. Y eso sí ocurre con mucha frecuencia. Y Dios está tratando de parar a Balaam en el medio del camino, pero Balaam no está dispuesto a escuchar. Entonces el Señor, todavía tratando de parar a este hombre, abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y el asno dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? He tenido la costumbre de portarme así contigo. Y él dijo: no. ¿Tú estás oyendo esto? Él está en un dime y te diré con una burra. Yo no puedo creer que este hombre está tan centrado en sus propósitos que cuando esta burra habla, cuando la burra comenzó a comportarse de forma extraña, yo me hubiese extrañado. Pero cuando ella habló, yo estuviera corriendo todavía. No, Balaam, él se pone a hablar con la burra. La burra le dice: ¿qué te he hecho yo? Y Balaam le dice: te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada para matarte. La burra vuelve a hablar y él vuelve a contestarle. La burra le dijo: pero yo me he portado así, tú has cabalgado sobre mí toda la vida. Yo me imagino esta burra echada aquí, mirándolo así. Tú has cabalgado sobre mí toda la vida, Balaam. Yo me he portado así antes. Como que dice: Balaam, si yo no me he comportado así, hazte la pregunta. La burra es más inteligente que Balaam. La burra está preguntándose: pero si yo no me he comportado así nunca con mi amo, ¿qué es lo que me está pasando? Balaam no, él quiere su botín. Y la burra está haciendo la interrupción de su camino. Ese es el problema. Y él le dijo no, en su dime y te diré. Es increíble. Esa es la tentación, ese es el pecado. Nos ciega, nos hace sordo, nos pone y ahora lo voy a conseguir y nadie me va a detener. Ese es el pecado. Exhibimos un comportamiento extraño. No nos extraña nuestro comportamiento, otros vienen y nos hablan, se paran en el camino, nos quieren detener y nosotros nos airamos. Y si tuviéramos una espada, le matáramos, pero muchas veces preferimos asesinar su carácter. Versículo 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano. E inclinándose se postró rostro en tierra, y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no te hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. Espérate una cosa, Balaam, espérate una cosa. ¿Cómo que si te desagrada, me volveré? Yo no te acabo de decir que salí a tu encuentro porque tu camino me es contrario. ¿Qué clase de propuesta es esa? Que si te desagrada, me devolveré. Como quien dice: Señor, yo todavía no estoy convencido de si tú quieres que yo siga o me devuelva. Pero tú oíste que es la primera respuesta de Balaam a la confrontación del Señor. Versículo 34, y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado. Ajá, ¿y? La pregunta no es si tú has pecado, tú lo sabes y yo lo sé. La pregunta es que si tú me vas a pedir perdón.
La pregunta es si tú te vas a arrepentir. No, Él no se va a pedir perdón porque Él no se va a arrepentir. ¿Sabe lo que es arrepentirse? Es devolverse en la vía contraria de donde tú venías, y eso es lo que Balaam no va a hacer. Cuando esto termina, Balaam continúa con su burra en su camino a Moab, y cuando llega al rey de Moab, Balac lo lleva a 3 puntos diferentes para que maldijera al pueblo. Primer punto, mira, aquí está. Y le dice, bueno, tráeme 7 novillos y tráeme 7 ovejos, y los sacrifican ahí, los 14 sacrificios ofrecidos. Mira, que dice Jehová que no. Pero ven aquí a este otro camino, a este otro punto, quizá me lo puede maldecir de aquí. ¿Qué hace Balaam yendo de punto en punto a ver si de diferentes localidades él puede maldecir al pueblo? Él quiere su botín y él quiere un permiso para maldecir a Israel, y como Dios no se lo está permitiendo, cada vez que le ofrecen un nuevo punto, él va 3 veces, 3 localidades diferentes. Él quiere maldecir a este pueblo, él quiere su dinero. Realmente, si Israel era maldecido o bendito, él lo tenía sin cuidado, porque él no era adversario de Israel. Él lo que quería era su dinero, y él estaba dispuesto a maldecir por el dinero. Si te desagrada, me volveré. ¿Te das cuenta cómo Dios, la segunda vez que él consulta con Dios en su voluntad permisiva, le dice, sí, vete? Para luego Dios revelar que esa era simplemente su voluntad permisiva, porque 2 versículos más adelante Dios le sale al encuentro y le dice que estoy airado, dice el texto, Dios estaba airado, y más adelante le dice, tu camino me es contrario. Los deseos de tu corazón se oponen a mis propósitos. Tu corazón no está alineado con mis planes ni con mi agenda. ¿Te das cuenta lo sutil que el falso maestro, que el falso profeta puede lucir? ¿Te das cuenta cómo este falso profeta lucía como un hombre que habla del Señor, mi Dios? Hasta que el ángel del Señor se para a mitad de camino y le impide continuar. Y aquí hay una buena lección para el cristiano de hoy, para la iglesia de hoy. Cada vez que el cristiano de hoy emprende un proyecto, emprende algo que él quiere hacer, o la iglesia emprende algo y comienza a encontrar oposición, comienza a reprender a Satanás, cuando muchas veces lo que tiene es el ángel del Señor parado medio a medio diciendo, por aquí no. El apóstol Pablo supo experimentar ambas oposiciones, la de Dios y la de Satanás, y supo reconocerla. Cuando él estaba predicando, cuando él estaba viajando. Lucas, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, nos dice que en un momento dado llegaron a Misia, y que ellos, Pablo y todos los que estaban viajando con él, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pablo quería ir a hacer algo bueno, predicar la palabra, traer bendición a la gente de Bitinia, y Jesús le dice en ese momento, no es Bitinia, es Macedonia tu camino. Y Pablo supo discernir y comenzó a caminar hacia Macedonia, porque el Espíritu de Dios le impidió continuar por el camino que él quería continuar. Y Pablo no reprendió a Satanás en ese momento, sino que obedeció la voz de Dios. Pero cuando él escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, él reconoce que a veces es Satanás que no hace la oposición, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Ahí está la otra oposición. La pregunta es si la iglesia de hoy, el cristiano de hoy, tiene ese discernimiento. Si tiene ese discernimiento de espíritu para saber cuando Dios está diciendo, no es mi voluntad, no es mi tiempo, no es mi forma, o para saber, esto es plan, estrategia, artimaña de Satanás que necesita ser deshecha. Tenemos nosotros un caminar íntimo con Dios para discernir de esa manera. Vivimos nosotros en su palabra para que nuestra mente esté lo suficientemente afilada, suficientemente aguda para reconocer cuando algo huele a Dios y cuando algo huele a azufre porque viene de Satanás. Obviamente estoy usando esas cosas como ilustraciones.
Si hay algo que nosotros aprendemos hoy de esta historia, es que muchas veces Dios nos prueba, y la manera como nos prueba es permitiendo la tentación. Dios no tienta, pero Satanás se convierte en un instrumento de trabajo en los planes de Dios, hasta el punto que Él permite la tentación como una forma de probar mi integridad. Y eso es exactamente como la integridad es probada. La integridad es probada en el fuego, en el calor, permitiendo la tentación para ver si en ese momento mi integridad va a decir, me importa más la opinión de Dios, su aprobación, que la aprobación de los hombres o su popularidad. Balaam tenía un corazón no conforme al corazón de Dios, tenía un corazón conforme al Dios dinero. Esa es la razón por la que él se mantiene entreteniendo a los invitados, a los emisarios. Esa es la razón por la que él no los devuelve la primera vez cuando le hicieron la oferta de dinero. Vinieron con el precio de la adivinación en la mano. Esa es la razón por la que él lo hospeda en su casa y cuando regresan vuelve y lo hospeda. Y esa es la razón por la que cuando Dios le dijo no, él vuelve donde Dios a ver si él tenía otra cosa que decir. Si tú no estás convencido de que Balaam no era un profeta de Dios, quizás lo que el Nuevo Testamento tenga que decir te convence. Recuerda que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y muchas cosas que no la tengo clara en el Antiguo las puedo ver claramente en el Nuevo Testamento cuando Dios completó su revelación. Escucha lo que Pedro dice en su segunda carta 2:15 acerca de este personaje, Balaam. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Balaam, quien amó el pago de la iniquidad. Eso era lo que él quería, su dinero. Y con el dinero él hubiese estado dispuesto a maldecir a Israel. Versículo 16 de 2 de Pedro 2. Pero fue sorprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, su burra, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En otras palabras, Balaam se puso loco. Hasta el punto que la burra tuvo que hablarle. Y perdió tanto la razón que eso es cuando él entra en dime te diré y lleva y trae con una burra. Te das cuenta que Dios puede usar hasta una burra para hablar sus propósitos. Y eso no hace a la burra profeta de Dios. ¿O cuántos de ustedes consideraron a la burra de Balaam una profeta de Dios? ¿Habló en nombre de Dios y habló la voluntad de Dios? ¿Eso la constituyó en profeta? Judas 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Por lucro, aquellos, ay de ellos que piensan que con el evangelio, que con la verdad de Dios pueden amasar dinero. Y es donde estamos hoy. La palabra de Dios tiene palabras muy serias de advertencia precisamente contra aquellos que están hoy usando la verdad de Dios para hacerse de dinero a costa del pueblo de Dios. Primera de Timoteo 6. Voy a comenzar a leer a partir del versículo 3 y te llamaré la atención en el momento en que yo quiero que preste suma atención. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes blasfemias y constantes rencillas entre hombres, escúchame ahora, de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Hombres de mente depravada que piensan que la piedad, que la verdad es una forma de conseguir dinero. Y eso es el veredicto de Dios. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos.
Escúchame, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Huye, hombre de Dios, del amor al dinero, de la idea de que puedes usar el evangelio y la verdad de Dios para amasar fortuna. Huye de ese evangelio de la prosperidad. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Aquellos que por el lucro se lanzaron al error de Balaam. Este hombre no era un profeta de Dios. Cuando Cristo se propone disciplinar sus iglesias, en el libro de Apocalipsis, y llega a la iglesia de Pérgamo, cuando él tenía algo que decirle a la iglesia de Pérgamo, él vuelve a recordar este personaje, Balaam, en 2:14 de Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Tú quieres saber qué es lo que Cristo estaba hablando a la iglesia de Pérgamo? Cuando le dice que tenían a personas de la doctrina de Balaam que hicieron que los hijos de Israel comieran cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, es que en Números 31 tú te encuentras a Balaam aconsejando a Balac, el rey de Moab, que tome sus mujeres y se las dé al pueblo judío para que se corrompieran y de esa manera él pudiera derrotarlos. ¿Hombre de Dios? No, nunca. El pueblo fue entonces enjuiciado por Dios por prostituirse con las mujeres moabitas. Y en Números 31, Balaam muere asesinado como parte de la justicia de Dios. Este hombre es el que dice en un momento dado del texto de hoy que él quería morir la muerte de los rectos. Para tú morir la muerte de los rectos, tú tienes que vivir la vida de los rectos, la vida de los justos. Tú no puedes vivir a la Balaam y luego querer morir a lo Pablo, a lo Daniel. No es de esa manera que se muere. ¿Te das cuenta lo sutil del engaño y lo sutil de los falsos maestros? Y quizás esta sea una buena manera de concluir el mensaje de hoy revisando a través de la vida de Balaam algunas de las características de los falsos maestros. Si hay una advertencia que aparece prácticamente, o quizás sin el prácticamente, en cada libro de la Biblia de una manera u otra, es la advertencia en contra de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Y este es un nombre en quien tú puedes ilustrar, que ejemplifica, que es la encarnación de uno de estos falsos maestros. Y nosotros podemos ver en su vida algunas de sus características. Y la primera es que ellos se visten de piedad. Parecen piadosos, como Balaam pareció en el momento que él dice, aunque Balac me llene su casa de oro, de plata, yo no podré transgredir el mensaje de Dios. Sí, Satanás puede decir lo mismo, él sabe, eso es verdad. Pero qué piadoso suena eso. Excepto que son palabras piadosas con un corazón engañoso. Número 2, estos maestros falsos tienen una pasión por el dinero como Balaam tuvo una pasión por el dinero. Están predicando, como Pablo dice en un momento dado, por dinero, vendiendo el evangelio y haciéndose de dinero por el evangelio. Número 3, caminan aparentemente en público con Dios. Balaam hablaba con Dios, Dios le habló a Balaam, él expresó la verdad de Dios, pero secretamente caminan con Satanás. No hubo forma de que de parar a Balaam en su propósito de llegar a Moab a ayudar a Balac.
La burra no pudo hacerlo. El ángel del Señor no pudo hacerlo. Las advertencias de Dios recurrentes no pudieron hacerlo. Él terminó en Moab, queriendo maldecir al pueblo. No lo hizo porque Dios se lo impidió una y otra vez. Los falsos maestros caminan públicamente con Dios, secretamente con Satanás. Número 4, con frecuencia estos falsos maestros dicen arrepentirse, cuando en realidad lo único que hacen es de palabras, como cuando el ángel del Señor le sale al encuentro a Balaam, y Balaam dice, yo he pecado. ¿Y? Lo único que él ha hecho es ponerse de acuerdo con Dios de que ha pecado. ¿Por qué el texto no dice que inmediatamente después él se montó en su burra y se devolvió en vía contraria? Que es arrepentirse. No, él continuó hacia Moab, hacia donde él iba. ¿Tú piensas, decía yo más temprano, que cuando un niño de 2 años tú le das papao porque rompió algo? Y tú le preguntas, ¿tú lo rompiste? Y él dice, sí. ¿Tú piensas que él está sintiendo un profundo arrepentimiento de lo que él ha hecho? No, él simplemente se ha puesto de acuerdo contigo de que él lo hizo. Eso es lo único que le está haciendo. Una cosa es confesar, la otra es arrepentirme, que es devolverme en vía contraria. Y número 5, los falsos maestros hablan en su propio nombre con frecuencia, pero de vez en cuando hablan en nombre de Dios, de parte de Dios, la verdad de Dios. Déjame decir eso una vez más. Los falsos maestros con frecuencia hablan en su propio nombre, pero de vez en cuando ellos hablan en nombre de Dios, de parte de Dios, la verdad de Dios, como lo hizo Balaam. Eso no lo constituye en genuinos maestros. Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera para realizar sus propósitos. ¿Cuántas veces no hemos dicho cómo la palabra de Dios mismo testifica que en Jerusalén se unió Pilatos y Herodes y los judíos y los gentiles para hacer todo cuanto tu propósito había previamente determinado? Dios los usó a todos para llevar a cabo sus propósitos. Usó sus acciones pecaminosas para llevar a cabo los propósitos de Dios. De esa misma manera, Dios ha sabido usar a Balaam, a su burra, y ha sabido usar a Anás, el sumo sacerdote, cuando profetizó también, y ha usado a múltiples personas a lo largo de la historia, porque nada ni nadie va a detener los propósitos de Dios. El hombre de Dios no se conoce tanto por lo que dice, sino por la forma en que él vive. Esa es la diferencia entre un hombre de Dios y un emisario de Satanás. El de Dios vive lo que predica y enseña. El de Satanás predica una cosa y vive otra cosa.